Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu misericordia tan grande. Señor, tú nos has regalado un regalo maravilloso. Es nuestra salvación. Señor, tú sufriste tanto para darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación maravillosa. Señor, sufriste tanto y entregaste tu vida, derramaste toda tu sangre, con la cual, Señor, tú nos has limpiado perfectamente y eternamente. Y nos diste la entrada del cielo. Nos hiciste ser hijos amados de Dios. Ya ahora podemos llamar a Dios Papá, Padre amado. Gracias, Señor, por tu sacrificio y tu amor. Por eso te alabamos. Te amamos, Señor. Hoy nos reunimos en tu presencia para alabarte y adorarte y agradecerte, Señor. También queremos convivir con los hermanos amados en nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos diste muchas bendiciones y grandes beneficios. No merecíamos recibir tu regalo, tu bendición, Señor. Por eso te alabamos, te agradecemos. Hay algunos hermanos, hermanas que no pudieron asistir. Guárdalos de todo mal, de todo riesgo. Cuídalos, Señor. Te agradecemos con tu paz y la libertad y la esperanza viva y eterna que tú nos has permitido. Gracias, Señor. También bendice a todos padres. Hoy es el Día de Padres. Señor, bendícelos, dales el gozo y la fuerza. Bendice a cada familia. Encomendamos todo en tu poderosa mano. También, Señor, enséñanos hoy con tu palabra cómo debemos vivir después de recibir la salvación, cómo podemos servirte y agradarte, Señor. Enséñanos, guíanos en tu camino perfecto. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Nosotros tuvimos durante una semana, de lunes hasta viernes, con el pastor Samuel de la iglesia de Querétaro, aprendimos la Biblia, escuchamos el seminario, ¿verdad? Y gracias al Señor hubo unos hermanos nuevos. Señor nos permitió nueva familia. Le damos bienvenida y felicitamos sobre su salvación y los recibimos con amor, con mucho gusto a todos hermanos nuevos. Nosotros somos hermanos en Jesucristo, somos miembros de la iglesia y la familia de Dios. Ser amado por Dios y llamado como hermano es más hermoso en la tierra que todo, más hermoso que todo. Nuestro Señor también
le gusta ser llamado hermano. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, pero Él también le gusta a Él ser llamado hermano. Y nosotros mucho más, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre la vida cristiana. La vida del cristiano es permanecer en la iglesia. La iglesia no es edificio, no es un lugar físico, sino los hermanos salvos. La reunión o comunión de los hermanos salvos es la iglesia. Esa iglesia no se ve, no es visible, invisible es. El grupo de los salvos se forma la iglesia por ellos. Entonces, la iglesia verdadera del Señor es los salvos. ¿Sí? Nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Sí? Por eso, un salvo, como un niño renacido, debe crecer bien. ¿Dónde? En la casa, en la familia, en el seno de mamá, ¿no? Así, el bebé, después de nacer, crece muy bien, crece sano, sigue dando el gozo y alegría a los papás, ¿verdad? Sí. Así, uno escucha el Evangelio, la palabra de salvación, ya recibió la salvación, es hijo de Dios. Es como un bebé renacido. Debe crecer muy sano. Para crecer bien y llevar bien la vida cristiana, primeramente debe saber. Un salvo debe permanecer, debe quedarse. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. Como un bebé se queda en la familia, en la casa. Los padres lo aman, lo cuidan. También sus hermanos, hermanas, lo cuidan. Así puede crecer bien y convivir con su familia, con sus hermanos y crecer muy bien. Nosotros también tenemos que crecer en la fe. Y así crecemos, podemos llevar muchos frutos. Así Dios sigue bendiciéndonos. ¿Sí? Bendice a cada salvo, a cada uno y a su familia y a toda iglesia. Así uno crece bien y lleva muchos frutos. Se cambia muy bien, da buen testimonio. Puede llevar muchos frutos gratos. Puede agradar a Dios. Dios está muy feliz, muy gozoso al verlo. Pero un salvo, aunque recibió la salvación, no crece bien, se aleja de la iglesia, no permanece en la iglesia, no puede crecer bien, se enferma, ¿no? Dios se siente muy triste, tiene corazón dolorido. Así, un bebé nació y da gran alegría, gozo a sus padres, pero el bebé no crece bien, tiene problemas de salud, se enferma, da gran tristeza a sus papás, a su familia, y le da gran dolor, sufrimiento. Sí.
podemos llevar muchos frutos. Podemos ser cambiados. Podemos dar buen testimonio y podemos ser buenos ejemplos a las demás personas. Primeramente en nuestro propio hogar, nuestros padres, hermanos, hermanas, hijos que todavía no conocen a Dios, no son salvos, ellos ven nuestro cambio. Así, si nosotros damos buen testimonio, como un buen cristiano, ellos quieren seguirnos cuando nosotros los invitamos al seminario, a nuestra iglesia. Ellos vienen con gusto y escuchan la palabra, también pueden ser salvos. Pero un salvo no crece bien, no se queda bien en la iglesia, no puede crecer bien, no puede dar buen testimonio. Mal testimonio da. Sigue igual, no hay cambio de su vida. Así no puede traer a sus familiares. Dirán ellos, vete tú solo. No quiero ir, no quiero seguirte. No importa, no me digas más. Así dirá. Entonces nosotros debemos crecer bien, ¿no? Así podemos agradar y dar gloria y alabanza a nuestro Señor. Así, nosotros debemos aprender sobre la vida cristiana. Colosenses, vamos a buscar, ¿no? El texto principal, ya tiene su Biblia. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 5 y 6. El libro Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí está hablando sobre el Evangelio verdadero. Nosotros escuchamos la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la palabra de salvación, por el cual nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y saber sobre la salvación, sobre el perdón de pecados, sobre el amor de Cristo, sobre la obra hecha por Jesucristo, sobre la gracia dada por Dios. Así, al escuchar el Evangelio, podemos entender bien lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, cómo nos salvó, cómo nos amó Dios, cómo nos dio el perdón eterno de todos nuestros pecados, cómo nos permitió Dios la libertad, la paz. Así podemos entender el contenido, enseñanza del Evangelio. Así recibimos la salvación. ¿Sí? Recibimos la salvación. Primero hay que escuchar el Evangelio verdadero de salvación. Para recibir la salvación debe escuchar. Para conocer bien la gracia de Dios, el amor de Cristo, hay que escuchar primero. Por eso aquí, oíste. ¿Qué? ¿Qué oíste? El Evangelio.
que es la palabra de salvación. Ya oímos, escuchamos y conocimos. ¿Qué conocimos? La gracia de Dios. Antes no entendimos, no sabíamos, pero ahora entendemos perfectamente y creemos esa gracia de Dios. Ya sabemos qué es la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia es gratuita. Dios tuvo gran misericordia de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros antes éramos grandes pecadores y merecíamos ir al infierno por nuestros pecados y por nuestras maldades. Así nacimos. Así tuvimos el destino eterno de ir al infierno. Así seguíamos pecando. Vivíamos sin esperanza, sin Dios. Pero gracias al Señor, Él tuvo gran misericordia y Él preparó la salvación. Preparó nuestro Señor Jesucristo y lo envió. En Él Dios cargó todos nuestros pecados. Jesucristo cargó nuestros pecados. En lugar de nosotros, Él recibió toda maldición, todo castigo de Dios para salvarnos. Y sufrió tanto. Fue lastimado todo cuerpo. En la cruz, Él sufrió mucho. Fue colgado durante 6 horas y su dolor demasiado. No podemos expresar todo, pero Él aguantó para salvarnos. Murió en lugar de nosotros para pagar toda nuestra deuda y derramó toda su sangre. Por su preciosa sangre nos limpió todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. Así nos redimió, nos libró, nos rescató del juicio eterno de Dios y del infierno. Así nos libró, nos dio la entrada al cielo. Es cierto, ¿verdad? Nosotros escuchamos, último día del seminario, el viernes, ya entendimos y creemos. Así, nosotros ya somos salvos, recibimos la salvación. Debemos crecer y llevar fruto. Recibir la salvación por el Evangelio, por escuchar el Evangelio, es ser salvo, ser cristiano, ser hijo de Dios. Ya nos pasa. Ya. Después de recibir la salvación, nosotros debemos crecer y llevar fruto. Es la vida cristiana. Si tú no eres salvo, no tiene nada que ver con esa palabra. Crecer y llevar fruto. No puedes. Debes renacer. Debes ser hijo de Dios. Salvo. Así puedes crecer y llevar frutos. Ya recibimos la salvación, ya estamos listos para crecer y llevar fruto, para servir al Señor. Así es la vida cristiana. En Apocalipsis dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así dice, un cordero como inmolado. Nuestro Señor Jesucristo es un cordero de Dios.
Toda la Biblia habla de este cordero. ¿Sí? En el Antiguo Testamento habla del cordero animal. Este animal cordero representa ¿a quién? ¿A quién representa? A Jesucristo. ¿Quién es el cordero de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el primer libro de la Biblia hasta el libro final. Habla del cordero. Y también habla la sangre del cordero. Como un río, fluye un río de sangre en la Biblia. Habla del cordero y su sangre. Por su sangre, el cordero de Dios, que es Jesucristo, Él murió, fue inmolado por nosotros, murió por nosotros y derramó su sangre. Con su sangre nos ha redimido, nos ha salvado. ¿Te ha salvado Jesucristo? ¿Seguro? ¿Tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Lo crees? Es bueno. Eres salvo. Habla del Cordero. Cristo es Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento habla de cordero animal. El cordero animal muere por hombre para salvarlo, para rescatarlo. Un cordero animal no tiene nada mal, no tiene pecado, pero muere derramando sangre para salvar a un hombre, a las personas, como sacrificio. Este cordero animal que murió y derramando sangre, así salvó a las personas, era sombra de Jesucristo. Por eso en el libro, en el Antiguo Testamento, hay muchas sombras de Jesucristo. Primero, aparece en Génesis, después que Adán y Eva, nuestro primer padre, cometió pecado contra Dios, desobedeció a Adán y su esposa también. Así empezó el pecado, empezó la maldad. Así, nuestro primer padre Adán nos heredó la maldad, naturaleza pecaminosa. Así el pecado se empezó. Nos pasó el pecado, la semilla del pecado y naturaleza pecaminosa. Así nacimos con el pecado y seguimos pecando. El hombre traicionó a Dios. Dios lo ama. Por eso Dios, antes de castigarlo, Él hizo algo para salvarlo, para salvar a Adán y Eva. Eso significa también para salvar a todos los hombres, a nosotros. Lo que sucedió a ellos es también para nosotros. Es secreto de salvación, secreto de perdón de pecado. Adán y Eva desobedeció a Dios, a la palabra de Dios, y comieron. Adán y Eva comieron el fruto prohibido, escuchando la palabra de Satán, desobedeciendo a la palabra de Dios, rechazando el amor de Dios. Entonces, al cometer pecado, ellos se sintieron miedo, temor, preocupación. Empezaron, ¿qué? ¿Buscar a Dios o qué? ¿Qué empezaron ellos? Empezaron a
cubrir sus vergüenzas. Ellos querían tapar su vergüenza, querían quitar temor, problema, pecado por sus propios esfuerzos. Fue gran equivocación. Primero ellos hicieron con hoja de higuera ropas y cubrieron su vergüenza. Pero ¿es posible cubrirse para siempre? ¿Es posible quitar miedo, preocupación y pecado así? Por su propia obra no se puede. Si con el sol ya se marchita hoja, ¿no? Luego se quiebra todo. Hay que volver a hacer, ¿no? Entonces el hombre no puede hacer. El hombre por su propia obra, su propio esfuerzo, por la ley, por guardar la ley, por cualquier cosa, el hombre no puede solucionar sus pecados. No puede ser salvo por sí solo. ¿Sí? Necesita el hombre la salvación de Dios. Por eso, al final Adán confesó a Dios. Cuando Dios buscó a Dios, Adán y lo llamó. ¿Dónde está Adán? Adán, ¿qué dijo? Estoy escondido porque tengo miedo de ti. Entonces, él reconoció su error, su pecado, y dijo, tengo miedo, estoy desnudo. Pero él se vistió con las hojas de higuera. Dios preparó y los vistió a Adán y a Eva. ¿Con qué? Con las túnicas de pieles de animal cordero. Así creo que Dios mató a 2 corderos. Con los pieles de cordero hizo túnicas de pieles. Así los vistió. Perfectamente se cubrió su vergüenza, ¿verdad? Ya no debe trabajar más. No necesita trabajar más. Ya. El más seguro, más cómodo, más resistente, más caliente. Dios hizo túnicas de pieles y los cubrió, los vistió. Es la salvación de Dios. Para cubrirlos, el animal cordero, ¿qué tuvo que hacer? El animal que no tiene pecado, ¿qué hizo? Murió y derramando toda su sangre. Esto representa ¿a qué? Cristo también murió por nosotros. Por su sangre nos redimió, nos limpió, nos vistió con las vestiduras de salvación. Por la sangre de Jesucristo. Leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es salvación de Adán y salvación de Eva. Ellos mismos trabajaron, se vistieron con las túnicas, con hojas de higuera. Es su propia manera, pero no pudieron cubrir sus pecados. Por eso confesó Adán a Dios. Dios tuvo gran misericordia de ellos y mató a los corderos, a 2 corderos, creo. Y con los pieles de cordero hizo túnicas de pieles y los vistió. Es salvación de
ellos. Es sombra de nuestra salvación. De misma manera, Dios preparó un cordero. ¿Quién es? Jesucristo. Por medio de él, Dios quitó todos nuestros pecados. Pagó toda nuestra deuda. ¿Por qué? Jesucristo no tuvo ningún pecado. Él era un único hombre que no tenía pecado. Era hombre inocente, limpio, puro. Pero él tuvo que morir, cargando todos nuestros pecados. Murió en mi lugar, en lugar de cada uno. Así nos vistió. Aunque la vestidura de salvación no se ve, pero Dios nos vistió. Como Dios vistió con las túnicas de pieles a Adán y a Eva. Así nos vistió con la vestidura de salvación. Fue hecha por la sangre de Jesucristo. ¿No? ¿Verdad? Así. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. ¿Me vistió Dios con vestidura de qué? Salvación. ¿Te vistió Dios también? ¿Tú tienes la vestidura de salvación, hermano? ¿Sí? ¿Seguro? Es importante. En gran manera me gozaré. ¿Ya tenemos gran gozo o no? Gran gozo. Antes estuvimos muy tristes, decepcionados. ¿Por qué? Éramos grandes pecadores. Merecíamos ser juzgados e ir al infierno. No, tuvimos gran temor y preocupación. Pero ahora, ¿qué tenemos? Gran gozo, hermano. Tenemos una esperanza viva y eterna de ir ¿a dónde? ¿A dónde? Al cielo. Hermano, hermana, ¿tiene esa seguridad? ¿Si la tiene? Perfecto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Para los israelitas, ellos vivieron en Egipto como esclavos miserables. Sirvieron a los egipcios. Así nosotros éramos como esclavos de Satanás. Nosotros servimos a Satanás. Vivimos según su orden. Vivíamos en el pecado. Vivíamos miserablemente como esclavos. Pero Dios los salvó por medio de Moisés. Los sacó, los libró de esa esclavitud de Egipto. Así, Dios nos libró, nos sacó de la mano de Satanás y nos libró totalmente. Nos dio la libertad. Y los israelitas salieron de Egipto, ya no son esclavos, ya son libres. Ellos siguen caminando hacia a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era sombra del cielo. Nosotros estamos en proceso de ir al cielo, ¿sí o no? Tenemos esa esperanza. Ya estamos libres, ya no somos esclavos. Última noche en Egipto, Dios mandó a todos israelitas, a cada familia, que prepare un cordero para una familia y para exactamente un primogénito de esa familia. Y ellos mataron el cordero y pusieron su sangre de cordero en su puerta, 2 postes y 2 dentales, así, según a la palabra de Dios.
conforme a la palabra de Dios, ellos mataron el cordero y con la sangre del cordero, ellos pusieron por 2 postes y 2 dinteles. La sangre del cordero protegió al primogénito de Israel y fue salvo él. Toda familia fue protegida por la sangre del cordero. Ese cordero llamamos la Pascua. Los israelitas mataron el cordero y con la sangre del cordero pusieron sobre la puerta. Allí fueron salvos. Los egipcios que no sabían nada de eso y no pusieron la sangre del cordero, no había sangre en su casa, la puerta de su casa. Entonces, todos murieron. Todos primogénitos de egipcios murieron. Murieron todos. Fueron condenados. Así, nosotros debemos tener la sangre del cordero. Hermano, ¿usted tiene la sangre de Cristo? Es importante, ¿no? Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La familia, cada casa de israelitas, ¿qué tuvo? ¿Qué tiene? La sangre de cordero. Pero los egipcios no. Porque Dios solamente, Él ve. ¿Qué ve Dios? ¿Al hombre o la sangre? ¿Qué busca Dios? Si tiene la sangre o no. Si tiene la sangre, pasa. Es Pascua, significa pasa la mortandad. Pero una familia no tiene sangre de cordero, ya. El ángel mata al primogénito, muere. Por eso, Pascua es pasaré de vosotros, no habrá en vosotros plaga de mortandad, no morirá. Es salvación de una familia de Israel. ¿Sí? Así fueron salvos. Por la sangre del cordero. Fueron protegidos perfectamente. Apóstol Pablo nos dice así. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, nuestro Cordero, ¿quién es? Es Cristo, para salvarnos y protegernos, darnos la vida. Nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, murió, padeció y derramó sangre. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Por eso, uno que cree en la sangre de Jesucristo, no hay el juicio, condenación, no, ya no hay. Le da libertad y la salvación. Así tenemos la seguridad. ¿Sí? Veamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia sigue hablando. ¿Del qué? ¿De qué? ¿De qué habla toda la Biblia? Del Cordero. Del Cordero. En el Antiguo Testamento sigue hablando del Cordero animal. Es sombra de Jesucristo. Ya
vino el verdadero Cordero de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, para nosotros, para todo el mundo. Jesucristo es Cordero de Dios. Dios lo preparó para salvarnos, para quitar pecado del mundo, pecado de todas las personas, pecado de todos nosotros. El Cordero de Dios, Jesucristo, vino a este mundo y cargó todos nuestros pecados del mundo, y los quitó. Así nos salva. Es verdadero Cordero de Dios. Así, el Nuevo Testamento habla. El verdadero Cordero de Dios es Jesucristo, no es Cordero animal. El Cordero animal era nada más sombra de Jesucristo, ¿no? Para enseñar la salvación, secreto de salvación a los hombres. Dios permitió a los israelitas, ¿no?, que fueron perdonados y salvados por la muerte de animal cordero y su sangre. Pero nosotros confiamos en Jesucristo, confiamos en el Cordero de Dios y su sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Cristo cargó pecado del mundo, desde el pecado del primer hombre Adán hasta el pecado de última persona. Es pecado del mundo. Jesucristo cargó una vez, y murió para pagar toda deuda. Por una vez, eternamente nos salvó, nos limpió. Quitó pecado del mundo. Quitó pecado de todos nosotros. ¿Cree que Él quitó todos tus pecados, hermano? ¿Lo cree? Así es. Todos mis pecados también Jesús cargó y pagó todo. Y perdonó todos mis pecados. Pecados del pasado, del presente y del futuro. No se quedó ningún pecado mío. Ya no tengo ni un pecado por eso, porque se pagó perfectamente y eternamente. Esto es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es el Evangelio. ¿Se entiende? ¿Está muy claro? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué? Alguno tiene cara como un mechudo todavía. ¿Qué preocupación, qué temor tiene? ¿Qué duda tiene? Un cordero para el perdón de pecados. Un cordero por Adán y Eva murió y derramó sangre. Recibió la salvación Adán, ¿sí? Sus pecados ya fueron perdonados. Un cordero, la Pascua, murió por una familia de los israelitas. Una familia recibió la salvación. Un cordero del pecado. Una vez al año, todos los israelitas se reunieron un día y mataron un cordero. Un cordero murió por todos los israelitas, por todo el pueblo, por un país. Murió y derramó sangre. Así perdonó sus pecados. Un cordero murió por Israel y los perdonó. Un cordero de Dios, Jesucristo, también murió, derramó toda su sangre por todo el mundo, por nosotros y por mí. ¿Es cierto? ¿Lo cree? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. También es sombra de Jesucristo. Un día, los israelitas salieron de Egipto, estaban caminando en el desierto hacia a la tierra de Canaán. Ellos no alcanzaron el agua. No hay agua
Por eso empezaron a quejarse contra Dios. Ya se olvidaron de la gracia de Dios que los libró, los salvó. Ya se olvidaron totalmente y por pequeña dificultad empezaron a quejarse. Como nosotros, ¿no? Como nosotros, aunque recibimos la salvación, ¿sí? Nosotros debemos alabar al Señor, no debemos tener ninguna queja, no debemos quejarnos, sino agradecer a Dios, agradecer a Dios. Pero si viene alguna dificultad, enfermedad, pobreza, o problema de trabajo, problema de matrimonio, problema de hijo, empezamos a quejarnos. ¿Sí o no? Es nuestra carne. Los israelitas también lo hicieron. Por eso Dios envió a las serpientes. Las serpientes mordían a los israelitas que se quejaban. Entonces ellos estaban a punto de morir. Ellos se arrepintieron, pidieron perdón a Dios. Dios le enseñó, le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y alzara en una asta. Moisés obedeció y hizo así, una serpiente de bronce en una asta. Y dijo, Dios dice que todos que están muriéndose, miren a la serpiente de bronce y se sanarán todos. Hubo algunos que miraron, ¿verdad? ¿Es difícil o fácil? Mirar nada más serpiente. Alza ojo y mira. ¿Es difícil? ¿Cuesta algo? Nada. Pero ¿quién mira? ¿Quién mira la serpiente? El que cree en la palabra de Dios. Porque Dios dijo eso. Pero los que miraron a la serpiente, ¿se salvaron o no? Se sanaron perfectamente. Aquí dice, vivieron. Pero hubo algunos que no miraron. Ellos se quejaron. Una serpiente de bronce, ¿qué? ¿Estás jugando? Allí se quejan y no miran. Dame medicamento. No sirve. Serpiente de bronce. Serpiente de bronce, ¿qué es? No es nada. Dame medicamento. Y no miraron la serpiente. ¿Qué les pasó? Murieron. Es la fe. La fe es escuchar la palabra de Dios, creer en ella y obedecer. Nosotros, además, escuchamos que Jesús hizo todo. Me salvó, perdonó con su muerte y su sangre y me salvó. Creemos, escuchamos, alzamos nuestro ojo y miramos. ¿A quién? A Cristo como nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue colgado sobre la cruz como esa serpiente. Los israelitas miraban a la serpiente de bronce, se sanaron. ¿Por qué? La serpiente no los curó, sino Dios los sanó. Dios nada más quiso que los israelitas creyeran en Él y obedecieran a Él. Los que creyeron en Dios y obedecieron a Dios se salvaron. Nosotros también ahora debemos creer en la palabra de Dios y obedecer a Dios. ¿Les cuesta creer en Jesús? ¿Qué quiere hacer para su salvación? ¿Quiere donar mucho dinero? ¿Quiere hacer algo? ¿Sacrificarse algo? No, hermano. La salvación 100% es de Dios. Es de Dios, no de nosotros. No podemos hacer ni una cosa.
Es pura la obra de Jesucristo que hizo en la cruz. Debemos aceptar y creer. Pero uno no cree esto, es rechazo, es gran problema. Los israelitas no miraron la serpiente y murieron. Así, uno que no acepta a Jesucristo, no cree en su sangre, es rechazarlo. Por rechazar a Él, se pierde la salvación, se pierde la vida. Hay que aceptarlo. Mirar la serpiente, se salva. Mirar a Jesucristo y creer en Él, se salva. Lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo así. Leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de lo que pasó a los israelitas en el desierto, ¿no? Está hablando Jesús de una serpiente. Allí es necesario que el Hijo de Hombre, es Jesucristo, sea levantado. Jesucristo también fue levantado, fue colgado, ¿no? En la cruz. La serpiente de bronce era sombra de Jesucristo. Por eso, Jesucristo murió, fue colgado en la cruz. Derramó toda su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo aquel que en Él, en Jesús, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue colgado, murió, sufrió, derramó toda sangre. ¿Para qué? Tú tuviera, ¿qué? La vida eterna. Tú miras a Jesucristo y crees en Él, hermano, lo miras a Jesucristo y crees en Él, tienes la vida eterna. Así podemos tener la vida eterna. Mirar a Cristo que murió en la cruz y creer en Él. ¿Lo crees, hermano, hermana? Hay mucha sombra de Jesucristo. Lo mismo nos explica cómo nos salvó Dios, cómo nos perdonó. Así. Los israelitas miraron la serpiente de bronce y vivieron, se sanaron. Nosotros ahora debemos mirar a Jesucristo y creer en Él. Creer en su sangre purísima, santísima. Con su preciosa sangre nos limpió, nos purificó. ¿Lo crees? Mirad a mí y ser salvo. Todos los términos de la tierra, todos los hombres, pecadores, miren a mí. Jesús dice, miren a mí y sean salvos. Nosotros lo miramos, escuchamos el Evangelio y sabemos qué hizo Jesús por mí. Nosotros lo miramos y recibimos la salvación. ¿No? ¿Verdad? Así es. El significado de recibir la salvación, recibir el perdón eterno, eterna redención recibimos. ¿Sí? Ya recibir la salvación quiere decir ser justificado, justo. Ya somos justos. Jesús nos justificó con su sangre, nos santificó. Nosotros somos justos y santos. Por eso la Biblia habla mucho. Santos a su pueblo, a los israelitas. Primero dijo santo. Nosotros somos santos de Dios. Somos hijos santificados por la sangre de Cristo. Cuando recibimos la salvación, ya somos ¿qué? ¿Somos qué? Santos, justos. Ya renacimos. Nacer de nuevo. Ya
nuestra alma muerta. Nuestra alma muerta por el pecado ya renació, ya tiene vida. Es nacer de nuevo. ¿Sí? Nuestro físico renacimos, ¿no? Pero nuestra alma estaba muerta por el pecado. Por la palabra de Dios. Ya nació de nuevo nuestra alma. Ya no es muerta, sino viva. Hermano, ¿tienes alma viva o muerta? Viva. Es renacimiento. Renacimos así, por la palabra de Dios. Ya obtenemos la vida eterna. Ya recibimos también la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Recibimos también, ¿qué? ¿Qué recibimos? Espíritu Santo. Al recibir la salvación, recibimos también al Espíritu Santo. Espíritu Santo entró y mora hasta siempre, para siempre. Está con nosotros. Es algo maravilloso. Espíritu de Dios está aquí, ¿sí? Dentro de un salvo y dentro de la iglesia. Espíritu Santo, aunque no se ve, existe, permanece. Ya tenemos Espíritu Santo. Y somos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo mismo, recibimos el regalo maravilloso de Dios al creer en su palabra. Recibimos el regalo como paquete. Recibimos a la vez todo esto. Somos hijos de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Así somos. ¿Sí? Recibimos el regalo de Dios como paquete. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ir al infierno? ¿Quién? Si el Señor murió por todos, ¿quién va a ir al infierno? Nada más, uno que no cree en Jesús. De pecado, único pecado es por cuanto no creen en mí, en Jesús. Este pecado no es perdonable. Todos nuestros pecados, nuestros propios pecados, ya son perdonados por la sangre de Jesucristo. Pero uno que rechaza a Él, rechaza la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se perdona? No. El único pecado entonces es no creer en Jesús. Veamos juntos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer en Jesús, se va ¿a dónde? Al infierno. Pero uno que cree en Jesús es salvo. ¿Se va a dónde? Al cielo. Hermano, hermana, ¿tú crees en Él? ¿A dónde vas? ¿Al infierno? Al cielo, al cielo. ¿Tenemos tanta seguridad o no? No hay otra seguridad que esta, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí habla Hebreos capítulo 10, nos enseña. Uno que no cree en Jesús tiene gran pecado. Por este pecado se va al infierno. Merece ir al infierno. Uno que no cree en Jesús. ¿Por qué? Comete tres pecados. Primero, no creen en Jesús, rechazar a Jesucristo. Primero, pisotear al Señor Jesucristo, a su Salvador. Pisotea, porque lo rechaza, lo ignora. ¿Sí? Y segundo, ensuciar la sangre del Señor. Desprecia la sangre preciosa del Señor. Si tú no crees en Jesús, desprecia, ensucia la sangre preciosa de Jesús. ¿Sí? ¿Es pecado o no?
Es gran pecado. Y despreciar al Espíritu Santo. Si tú no crees, Espíritu Santo nos ayuda, abre nuestro corazón y conmueve para que nosotros seamos convencidos, ¿sí? Creamos en Jesucristo. Espíritu Santo nos ayuda. Sin su ayuda, nadie puede ser salvo. Nadie puede entender el Evangelio y creer en Jesús. Nadie. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Uno que está escuchando el Evangelio, abre su corazón, toca su corazón para que reciba, crea en Jesús y reciba la salvación. Así. Pero uno no cree, desprecia al Espíritu Santo, rechaza a Él. Es gran pecador, ¿no? Así, por su propia culpa, por ignorancia, por incredulidad, se pierde su vida. ¿Se va a dónde? Al infierno. ¿Puede echar culpa a Dios? Esa persona puede echar culpa a nadie. Por eso, cuando uno se va al infierno, eternamente se arrepiente y cruje sus dientes, ¿no? ¿Por qué? Por rechazar a Jesucristo. Ese regalo tan maravilloso, rechazo. Por su propia culpa, está ahí en el infierno. No puede quejarse, no puede echar culpa a nadie, ni a Dios. ¿Verdad? Por tu culpa estarás ahí. Leamos juntos San Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí hay gran seguridad para los salvos. Hay varias iglesias cristianas, varios pastores que enseñan mal, que dicen, si nosotros recibimos la salvación, ya tenemos la seguridad, pero si nosotros no la cuidamos bien, podemos perderla. ¿Es cierto? ¿La salvación se pierde? Muchos enseñan así. Por eso no enseñan el evangelio correcto. Por eso muchos que escuchan, aprenden de ellos, no tienen seguridad. Por eso se confunden. La salvación nunca se pierde. La salvación no se pierde. La palabra dice así. Señor Jesús, habla. Yo les doy a nosotros. Él nos dio. ¿Qué dio? ¿Qué tenemos? La vida eterna. Vida eterna. Salvación. Eterno perdón. Ya tenemos. Y no perecerán jamás. Los salvos que ya tienen la vida eterna, salvación, ya recibieron, ¿perecen? ¿Van al infierno? ¿Se pierde su salvación, su vida eterna? No, hermano. Si se pierde, no es eterna, vida eterna, salvación eterna, no. Pero es eterna, vida eterna. Significa no se pierde, no perece. No pereceremos jamás. Perecer quiere decir morir e ir al infierno. No vamos al infierno jamás por el pecado. Si mañana tú pecas, con este pecado vas al infierno, tu salvación hoy tienes, se pierde. No, hermano. La salvación no es así. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatarnos, quitarnos de la mano del Señor? ¿Quién? Nadie. Por eso estamos en gran seguridad. La mano de Jesús nos protege, nos agarra, nunca nos suelta Él. Aquí hay un bebé.
su papá lleva a su bebé caminando a tianguis, se va. Hay mucha gente, ¿no? Puede perderse el bebé, ¿no? Y papá dirá así a su bebé: agarra bien, hijo, mi mano, agarra bien, si no te pierdes. Así deja a su bebé que agarra él. ¿Qué hace papá? Él con su mano fuerte, grande, agarra papá mano de su hijo. Nunca lo suelta, ¿sí o no? Sí. No, nunca suelta papá. Si papá lo suelta, se pierde bebé, ¿no? Dios nos suelta. ¿No es Señor Jesucristo suelta su mano? No. ¿Qué dice? Nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir, nunca te soltaré. Aleluya. ¿Tenemos seguridad o no? La mano de Jesús nos agarra del peligro, de la muerte, nos agarra. Por eso, jamás pereceremos. Jamás se pierde nuestra salvación. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay otra mano que también nos agarra. ¿De quién mano es? De Dios. Aquí dice: mi Padre, Dios, que me las dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatar a los salvos de la mano de Dios. También la mano de Dios nos agarra. Nunca suelta su mano. La mano de Jesús y la mano de Dios Padre nos agarra, nos protege. ¿Tenemos seguridad o no? Tenemos doble seguridad, hermano. La mano de Jesús nunca nos suelta, pero otra mano de Dios tampoco nos suelta. Tenemos doble seguridad, tanta seguridad o no. Así, ¿quién puede decir se pierde nuestra salvación? No entiende esa persona nada de salvación. Veamos juntos Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Aquí hay una cuestión. ¿Qué? Entiendo, ya tenemos tanta seguridad, ya somos salvos, ya recibimos la salvación, recibimos perdón de todo nuestro pecado, ya somos salvos, libres, ya vamos al cielo. Nuestra salvación nunca se pierde, ya tenemos la vida eterna, salvación perfecta. Con ella podemos ir al cielo, ¿sí o no? Sí, pero mañana si yo peco, no importa. Estoy libre del juicio, del pecado. Entonces, yo puedo vivir como quiera. Puedo pecar. Señor murió, derramó toda sangre para que nosotros viviéramos en el pecado, sigamos viviendo en el pecado. Para esto, Señor se sacrificó. No, por eso aquí dice, en ninguna manera. Tenemos tanta seguridad, nunca se pierde nuestra salvación. Ciertamente vamos al cielo, pero ¿pecaremos? Entonces, ¿pecaremos más? No, hermano, es otra cosa. Tenemos que aprender eso. Después de recibir la salvación, ¿cómo viviremos? Si a veces por nuestra debilidad pecamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si un cristiano salvo peca otra vez, ¿qué pasará? ¿No hay problema? Si tiene problema, ¿qué problema es? Tenemos que saber. Aquí, nuestra posición es hijo.
justo, salvo, santo. Es nuestra posición. Nuestra posición de espíritu es hijo de Dios, ¿verdad? Pero nuestra condición es diferente. Todavía tenemos carne. Tenemos naturaleza pecaminosa todavía, ¿sí o no? Por eso tenemos problemas. Nuestra alma ya es viva, es santa, limpia. Nuestra alma no tiene ningún problema de ir al cielo, pero el problema es nuestro cuerpo todavía. Si un salvo muere, su alma se va al cielo. Ya no habrá más sufrimiento, no habrá más pelea, pero los salvos vivos todavía tienen carne, tienen naturaleza del pecado. Por eso hay gran lucha entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Hay gran pelea, ¿sí o no? Si dejamos nuestra carne como quiera hacer, ¿a dónde va? ¿Qué hacemos? Pecamos. Si nosotros no sujetamos nuestra carne, no controlamos, no nos peleamos contra nuestra carne, ¿qué hacemos? Hacemos mal, pecamos, mentimos, robamos, como antes. ¿Un salvo puede vivir así? ¿Un salvo vive así? Tengo una duda. ¿Eres verdadero salvo? Primero quiero preguntar a ti. Si eres salvo, ¿cómo puedes vivir así? Si es verdadero, tú eres verdadero salvo, pero vives así, sigues enojándote, hablar grosería y robando, mintiendo, vives como pecador, sigues viviendo así. ¿Qué pasa? Profana nombre de Santo Dios, ¿sí o no? Y eres gran tropiezo de la fe. ¿Quién quiere venir aquí? ¿Quién quiere venir al seminario? ¿Quién quiere aceptar tu invitación? Bien, si tú vives así. Si tú vives así, invita a tus amigos, a tus familiares, ¿qué dirá? No me interesa. Tú vete solo. Tú puedes ir al cielo, vete. Tú, yo no. Tú vives así, no me interesa nada de tu fe. Así dirá, ¿no? Ni de tu iglesia. No quiero saber nada de tu iglesia. No pensará, no dirá. Sí, ¿verdad? Así como los judíos profanaron el nombre santo de Dios. Por eso fueron castigados fuertemente. Hoy en día, por los cristianos salvos que no viven bien, siguen viviendo en el pecado, mintiendo, robando. El nombre santo de Dios se profana. ¿Sí? La iglesia, nuestra iglesia, tiene mala fama, ¿sí o no? La gente conoce bien de nuestra iglesia, pero fulano, él roba, habla, mentira y grosería, sigue comportándose mal, peor que nosotros. ¿Qué sirve su fe? Él dice que es salvo, puede ir al cielo. Ojalá. No te pases de lanza, por favor. ¿Quieres ser un cochino? Pero no tan trompudo, por favor.
Debemos pensar bien. Si nosotros somos verdaderos salvos, verdaderos hijos de Dios, debemos tratar de ser cambiados, ¿sí o no? Debemos dejar el pecado y maldad, cosas feas. Debemos tratar de luchar contra nuestra carne, ¿sí o no? Si no, tu fruto es malo. Un árbol malo lleva fruto malo. Un buen árbol lleva buen fruto. El Señor dijo, por su fruto se conocerá. Así dijo, ¿no? Tú, por tu comportamiento, tu actitud, tú te conoces como no salvo. ¿Es cierto o no? Es cierto. Todavía nosotros no somos perfectos, aunque somos hijos de Dios. Nuestra posición es hijo, pero nuestra condición puede ser bueno y malo. Entre nosotros hay hermanos buenos, hijos buenos, pero hay hermanos rebeldes. No obedecen a Dios. Viven todavía en el mundo, en el pecado. Nuestra condición así. Nuestra posición, nuestra condición no es igual. Nuestra condición es así, muy alto, muy alta. Nuestra posición muy baja. Debemos tratar de subirla. ¿Sí o no? Así es. Debemos luchar. Es otra cosa. Debemos sanos, hijos sanos, no enfermos. Debemos hijos obedientes, no rebeldes. Debemos ser más bendecidos, hijos más bendecidos de Dios, no castigados. Nuestra vida cristiana tenemos que llevar bien, por eso. Por eso tenemos que aprender más la palabra, no para recibir la salvación, sino para crecer. ¿Me explico bien? Sí. Por eso nos reunimos domingo, miércoles y cada reunión de célula. Así es. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando apóstol Juan sobre la santa comunión con Dios. Nosotros ya recibimos la salvación. ¿Qué tenemos? Comunión con hermanos y con Dios. Con el Padre, con su Hijo. Nosotros tenemos comunión santa con Dios, con el Señor, con los hermanos. Aquí tenemos comunión. Antes Dios era juez, nosotros éramos pecadores. Pero ahora, por gracia a Jesucristo, ya nuestra posición se cambió. Ahora somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre amado. Así, entre padre e hijo tiene buena comunicación. Buena comunión. Así, si nosotros oramos a Dios, antes un pecador ora a Dios, Dios no escucha. Pero si ya somos hijos de Dios, oramos a Dios, Él escucha nuestra oración. Ya empezamos a tener comunión con Él. Nosotros hablamos a Él, Él escucha. Él nos habla con su palabra, nos escucha. Así tenemos comunión con Él. ¿Sí o no? Un matrimonio, esposo y esposa, si hay comunicación. Entre matrimonio no hay comunicación, se cortó comunicación, no lleva bien la vida matrimonial, tiene problemas. No se habla, no se saluda, no le interesa uno de otro. ¿Qué sirve matrimonio? No hay comunicación entre esposo y esposa. ¿Qué sirve matrimonio? Nada. No hay comunicación, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. Dios Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos comunión santa, íntima comunión. ¿Sí? Así es.
Un cristiano salvo tiene algo maravilloso, gran privilegio, que es, puede orar a Dios. No cualquier persona. Una persona no salva, aunque ora a Dios, Dios no escucha por pecado. Pero un salvo ora a Dios, Dios escucha. Dios atiende a nosotros y nos ayuda. ¿Sí o no? Tenemos esa fe. Tenemos gran privilegio. No nada más los salvos tienen ese gran privilegio, gran ventaja, gran beneficio. Pero hay salvos que no oran. Tenemos que orar a Dios. Ya tienes buena señal. Puedes hablar con Dios. ¿Por qué no hablas? Debes escuchar su voz. Dios quiere hablar a nosotros. Dios, ¿cómo nos habla? Por su palabra. Nos leemos la Biblia, escuchamos. Dios habla a cada uno. Nos escuchamos como sermón, la prédica. Por medio de su siervo, Dios habla, ¿sí o no? Toca su corazón. ¿Sí? Así, Dios habla a su Hijo. Nos escuchamos, atendemos a su palabra. Así tenemos comunicación. Pero, ¿qué pasa? Un salvo, después de recibir la salvación, sigue cometiendo pecado. ¿Qué pasa? Esa comunión se corta. Un matrimonio, esposo y esposa, se hablan muy bien, llevan bien la vida cristiana, se aman, se ayudan. Pero esposo cometió adulterio, ya es infiel. ¿Qué pasa? Esposa puede atender bien a su esposo y confiar en él o no. Ya no, se cortó, ¿verdad? Se corta la relación buena. ¿Sí o no? Entre padre e hijo, los hijos siguen desobedeciendo, hacen mal, andan mal, se corta como buena comunión entre padre e hijo o no. Los padres se enojan y los disciplinan. Así es. Entre Dios y nosotros. Somos sus hijos. Tenemos gran seguridad. Nunca seremos perdidos. Nuestra salvación no se pierde. Tenemos tanta seguridad. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, no vivimos bien. No llevamos bien la vida cristiana. No obedecemos bien a la palabra del Padre Dios. Él nos castiga. La Santa Comunión se corta. Necesitamos recuperarla. ¿Sí? Por el pecado, ¿qué pasa? ¿Se pierde la salvación? No se pierde, pero ¿se pierde qué? La comunión. La buena relación se pierde, se corta. ¿Me explico bien? Nosotros tratamos de no pecar y tratamos de las cosas feas y malas, no para salvación, sino para la Santa Comunión. ¿Entiende? Así es, hermano. Tenemos la Santa Comunión. Es algo maravilloso. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla y seguimos pecando, mentimos y no practicamos la verdad. Creo que no eres salvo. Tú sigues andando en el pecado. No dejas el pecado y no se corta la comunión, no siente eso. No eres salvo, eres mentiroso. No eres salvo. ¿Sí? Si somos salvos, ciertamente hay problemas. Si lo sentimos, que ya no hay comunión con Dios. Aunque oramos, no sentimos nada. Aunque leemos, escuchamos las palabras, no aprendemos nada, no se queda nada. No hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad. No sentimos nada. Se cortó la comunión. Se cortó. Por eso, en ese caso, ¿qué debemos hacer para recuperar la Santa Comunión? ¿Qué debemos hacer? Debemos confesar. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así
se recupera nuestra comunión con Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Señor, perdóname, yo he cometido ese error. Disculpe, Señor, perdóname. Así pedimos al Padre, Él nos perdona y nos limpia. Y nuestra comunión se recupera. ¿Sí? Por eso nosotros no debemos pecar. Si tú sigues pecando, se corta comunión. Dios no te escucha. No escucha tu oración. No te ayuda. Sino te castiga. Hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es una vez para toda la vida, una vez. Arrepentimiento para recibir el perdón de pecado y esa salvación. Ya hicimos arrepentimiento. Es conversión. Una vez en toda la vida. Solamente una vez. Para recibir la salvación nos arrepentimos. ¿Bien? Relación entre Dios y el hombre, juez y el pecador. Todavía no eres hijo. Todavía Dios no es tu padre. Pero ya pasamos, nos arrepentimos una vez y recibimos la salvación, ya tenemos nueva etapa. Que ya somos salvos, somos hijos de Dios. Debemos arrepentirnos para santa comunión, para recuperarla, no para la salvación. ¿Sí? Por eso, arrepentimiento para recuperar la comunión, confesión, cuando cometamos pecado. Cuando cometamos pecado. Cuando sentimos que la comunión, la comunicación con Dios se cortó, debemos confesar. ¿Sí? Para recuperar la santa comunión. Es otro arrepentimiento. Debemos hacer varias cuando cometamos errores. ¿Me explico bien? ¿Sí? Es segundo arrepentimiento. ¿Sí? Lo haremos. Relación. Hacemos arrepentimiento, es relación. Dios es Padre, somos hijos. Así. Diferente. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Por pecado de judíos, sus rebeliones. Dios los castigó. Se destruyó el país. Fue esparcido por todo el mundo. Los gentiles se burlaron de él. Los judíos, ellos por su pecado profanaron, blasfemaron el nombre santo de Dios, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, los salvos, se comportan mal, viven en el pecado. También profanamos el nombre santo de Dios. Dios te castigará, ¿sí o no? Sí. Como un salvo profana el nombre santo de Dios, ciertamente Dios lo castiga. Nosotros debemos evitar pecados graves. Por ejemplo, robar, engañar a otra persona y cometer adulterio, fornicación, es grave. Aunque tú pides perdón a Dios, te arrepientes, pero si tú cometes pecado, adulterio, fornicación, Dios no te perdona, te castiga. Depende de errores, pecados, ¿no? Por ejemplo, un cristiano salvo comete adulterio, la gente sabe, se burla o no. Un salvo, un hijo de Dios, comete adulterio y fornicación, el nombre santo de Dios se profana o no. Ciertamente sí. No se recupera. Por eso, por este pecado, Dios, aunque tú te arrepientes, pides perdón, Dios no te perdona. ¿Qué habrá? Gran castigo. Gran castigo. Ya el nombre santo de Dios profanado, blasfemado, y la iglesia tiene mala fama. La obra de Dios se destruye. ¿Quién va a venir aquí? Ellos dicen que son salvos, pueden ir al cielo. Y siguen cometiendo pecado, adulterio. Son peores que nosotros. Es la iglesia secta, así dirá. Se burlan mucho de nosotros.
¿quién va a venir aquí? No, hermano. Por pecado de un salvo, pecado grave, la obra de Dios se destruye. Nuestra iglesia tendrá mala fama. No habrá más almas que quieren ser salvas, ¿verdad? Hermano, si tú cometes este pecado, será gran estorbo. Dios te castigará, ciertamente. Nosotros debemos tener ese temor, ¿sí o no? Y cuidarnos mucho. Debes tener mucho cuidado con este pecado. Por eso, si yo descubro que alguno de nosotros comete ese pecado, adulterio y fornicación, ciertamente los castigo. Debe dejar su servicio, no debe hablar, dar testimonio y debe ser castigado 1 año o medio año. Yo los castigo en nombre del Señor. La iglesia no se permite ese pecado. Por eso aquí, Hebreos capítulo 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, veamos juntos, entonces sois bastardos y no hijos. Uno que comete pecado grande merece recibir castigo, pero no hay castigo. ¿Qué significa eso? Tú sigues viviendo en el pecado y cometiendo adulterio, pero Dios no te castiga. ¿Eres qué? Bastardo, no hijo de Dios, no eres salvo. Estás engañado por ti mismo, no eres salvo. Es gran temor, ¿no? Gran temor. Cuando uno comete pecado adulterio, ¿qué es mejor? ¿Ser castigado o sin castigo? Ser castigado. ¿Qué quiere decir? Es hijo, pero sin castigo es bastardo. Tú no tienes nada que ver con Dios. Es más terrible, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Habrá alguien que comete este pecado, no le pasó nada, eres un bastardo. No pasa nada cometer el pecado después de recibir la salvación, no pasa. Sí pasa. Se corta la comunión o hay disciplina, hay castigo. Por eso debemos tener temor de esto, ¿sí o no? Sí. Por esa razón, nosotros dejamos el pecado y luchamos contra el pecado. Si no, tú profanas en nombre del Padre. Eres hijo malo. Así no vale. No habrá bendición. Si no, castigo. Sufrirás. No seas pompas, ¿sí? Por castigo de Dios. La vida cristiana, nueva vida. Permanecer en la iglesia, alimentar a nuestra alma con las palabras. Por eso los salvos deben leer la Biblia todos los días. ¿Sí? Es alimentar a su alma. Nosotros alimentamos, comemos. ¿Cuántas veces comen ustedes, hermanos? Al día, 3 o 4 o 5, ¿no? Así, debemos alimentar nuestra alma. Alimento espiritual, alimento de nuestro espíritu, ¿qué es? La palabra. La palabra de Dios, nuestro alimento de espíritu. ¿Sí? Por eso debe leer la Biblia y meditar la Biblia y recitar versículos, escuchamos la palabra. ¿Sí? Así. Nosotros ya tenemos Espíritu Santo. Espíritu Santo nos enseña, nos guía. Nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tú no solo luchas contra tu carne, contra el enemigo, contra Satanás. No, te ayuda el Espíritu Santo, te guía Él. ¿Sí?
Dios no nos abandona, está con nosotros. Obedece a las palabras del Señor. Tenemos que aprender la palabra. Así podemos, hijos obedientes, obedecer más al Señor. Convivir juntos con los hermanos. Hoy convivimos juntos. ¿Sí? Nos reunimos domingo, convivimos juntos. Comemos juntos, convivimos juntos. Así, porque somos hermanos. Somos miembros de familia de Dios. Es gran privilegio. Vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Poco a poco debemos dejar la maldad, pecado. Si tú no lo haces, te preguntas lo mismo, pregunta a ti mismo, ¿eres salvo o no? ¿Sí? Predicar el evangelio a la salva. Si un verdadero salvo ya sabe muy bien, una persona no salva, ¿a dónde va? Al infierno, sabe muy bien. Entonces, al ver a sus padres no salvos, ¿los dejará sin salvación? Trata de hablar, trata de invitar, trata de orar por ellos. Se preocupa mucho por alma de sus padres o no. Y predica el evangelio. Es obvio, pero uno dice que es salvo, pero no trata de predicar ni habla. A sus hijos tampoco. ¿Es verdadero salvo? ¿Cree? No cree. Bueno. Otras cosas vamos a aprender poco a poco. ¿Sí, hermano? Hoy vamos a aprender los cristianos de la iglesia primitiva, ellos se reunieron durante semana. ¿Sí? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén se reunieron todos los días, convivieron juntos todos los días, pero nosotros no podemos vivir así. Pero nos reunimos domingo y miércoles, ¿sí? Y también hay cada célula, tenemos 6 células, cada célula tiene reunión, cada célula. Una vez al mes, ¿sí? Tenemos reunión de célula, entre hermanos de célula convivimos. Es muy necesario convivir juntos con los hermanos, porque somos hermanos, somos familia de Dios. ¿Sí? Es hermoso para Dios. Habitar los hermanos en armonía es cuán hermoso, cuán agradable a Dios. Como los padres ven que sus hijos e hijas se llevan muy bien, conviven juntos, se aman, se ayudan, es gran gozo, ¿no? Así es. Nuestro Padre quiere que nosotros, aunque tenemos diferente carácter, diferente pensamiento, diferente de vivir, pero convivimos, nos amémonos juntos. Así. Y serviremos al Señor juntos. Hay gran gozo, gran alegría en convivencia de los salvos. ¿Sí? Debemos obedecer. Ellos también se reunieron domingo, primer día de semana, hicieron Santa Cena, recordando, ¿no?, el amor de Cristo, sacrificio de Él. Pero nosotros no podemos hacer, a lo menos cuando hagamos gran seminario, tratamos de hacer Santa Cena. ¿Sí? Sería bueno, ¿no?, hacer más, pero sí, tenemos dificultad, pero trataremos de hacer. Por eso hoy hermanas siervas prepararon esa Santa Cena. Vamos a hacer juntos. Les pido que alguno de nosotros todavía no tiene seguridad, no participe. ¿Sí?
porque la Biblia nos enseña. Si un no salvo todavía es un pecado, no tiene nada que ver con la Santa Cena. ¿Sí? No tome pan ni copa de vino, porque es pecado. Por eso solamente los salvos. ¿Hay algún hermano o hermana que cometió pecado y está en proceso de ser castigado? Yo no merezco, no soy digno de partir. No debe pensar así. La Santa Cena es para ti, para darte la fuerza, para recuperar tu fe, tu primer amor, y para perdón de tus pecados y limpiarte. Es necesario Santa Cena. ¿Me explico bien? Los salvos deben participar, pero no salvos, no, por favor. Bueno, la mesa, cena del Señor o Santa Cena, así dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de hacer cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es propósito de la Santa Cena. ¿Sí? Señor, última noche, antes de morir, Él hizo Santa Cena con sus discípulos y nos mandó a todos salvos a su iglesia. Él, después de cenar con sus discípulos, tomó pan y les repartió. Ellos comieron. Dijo: es mi cuerpo para ustedes. Les doy mi vida para que ustedes reciban la salvación, reciban la vida eterna. Así, el Señor murió por nosotros, nos dio su vida. Cuando tome pan, debe recordar eso. Señor murió por mí, me dio su vida. Así yo recibí la vida, recibí el perdón, recibí la salvación. Así vamos a recordar de él. Sí, hermano, y agradeciendo al Señor. Cuando uno cometió pecado, también acuérdese que Jesús sufrió por ti y murió para pagar toda tu deuda. Pecado que tú te preocupas, estás sufriendo por pecado que has cometido, también ya están perdonados. ¿Sí? Pero no debes pecar más. Hay que sentir perdón de nuestro Señor. Para esto, Señor, quebrantados todos cuerpo y sufrir. Y tomamos copa de vino, representa a la sangre de Jesucristo. Jesucristo derramó toda su sangre para santificarnos, para limpiar a nosotros. ¿Sí? Por su preciosa sangre somos salvos, limpios, hijos de Dios, somos santos. ¿Sí? Así, Jesucristo con su sangre nos santificó, nos limpió. Recordemos esto. ¿Sí? También creemos que Él nos limpió y nos perdonó todos nuestros pecados. Debemos confiar más en Él y debemos pensar que así somos limpios, santificados. Ya no voy a cometer más pecados. Así debemos decir. ¿Sí? Es pan y copa de vino.
copa de vino representa la sangre de nuestro Señor. Aquí dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo podemos participar en la Santa Cena? Cuando primero tomemos el pan, luego la copa, ¿sí? Copa de vino. No cambie, el orden es primero el pan, segundo la copa de vino, ¿sí? Así. Pero debemos arrepentirnos, debemos reflexionar. Si cometemos algunos errores y no obedecemos bien, debemos pedir perdón, ¿sí? Así nos arrepentamos. Luego podemos tomar pan y comer y beber la copa. Así dignamente debemos hacer. Pero algunos no piensan nada y ha cometido error, pero no se arrepiente. No reflexiona nada de su vida pasada. Y come pan y bebe la copa. Indignamente come. Es culpado, ¿sí? Culpado del cuerpo del Señor y la sangre del Señor. ¿Se entiende, no? Por eso debemos orar a Dios y arrepentirnos, reflexionar, ¿sí? Así podemos estar preparados para comer el pan y beber el vino. ¿Sí, hermanos? Entonces, no es para comer. Si ahora tiene hambre, ¿verdad? Por eso no toma eso. Eso no es para comer, no es para su panza, es nada más es celebrar la Santa Cena, solemnemente, con gran respeto, hermano. Así tamaño, así, no así. No es para comer. ¿Sí, hermano? Tampoco no es para tomar. Alguno tiene costumbre de beber tequila, alcohol. No tome copa de vino como uno toma alcohol. No. ¿Sí? Con respeto. Hermano, si no, somos culpados del cuerpo del Señor y su sangre. Por tanto, pruébese cada uno, así dice. Pruébese cada uno. Reflexione cada uno. Así mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, incorrectamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es peligroso. Es pecado. Veamos juntos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo. Aquí hay un pan, pero nosotros comemos diario tortilla, por eso preparamos tortilla. Tortilla representa al cuerpo del Señor, ¿sí? Y la copa de vino representa a la sangre del Señor. ¿Por qué es uno? Porque la iglesia es una. Somos miembros de misma iglesia, única iglesia. Aunque hay muchas iglesias de nosotros, pero en Jesucristo. Iglesia, ya les expliqué, no es el edificio. No importa qué lugar hay cristianos. Aunque se congregan, se reúnen en diferentes lugares, no importa. En el Señor somos uno, un cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermano? Por eso debemos recordar que somos uno.
Debemos amarnos uno a otro. Debemos aceptarnos uno a otro. Así, somos uno. El Señor nos unió con su amor. Por eso, si hay alguien que tiene rencor, enojo, odio de otro hermano, hay que perdonar. Si tú no lo perdonas, Dios no te perdonará. Así dijo, ¿no? Por eso, si hay todavía alguno que no se saluda por rencor, por odio a otro hermano o otra hermana, antes de comer pan y beber vino, perdone. ¿Sí, hermano? Es importante, ¿eh? Y debemos recordar que somos uno. Debemos amarnos. No debemos pelearnos. Bueno, así hagamos Santa Cena. La Cena del Señor nos enseña esto. Hacer memoria del Señor, recordar la muerte y la sangre del Señor y agradecer a Él. Restaurar la santa comunión con el Señor y reflexionar la vida pasada y arrepentirse. Amarse uno a otro y ser unidos. Y tomar nueva decisión de vivir por el Señor. Si no hemos vivido bien hasta ahora, debemos tomar nueva decisión. ¿Sí? Decidamos que vamos a vivir mejor. Predicar el evangelio para salvar a las almas también es importante. Cuando recordamos el sacrificio del Señor, porque el Señor murió y se sacrificó para mí, también para otras almas. El Señor nos mandó que predicáramos el evangelio a todas personas. Tenemos esa responsabilidad. Recordemos esto. Hasta hoy no hemos tratado de predicar bien. Vamos a tomar nueva decisión y vamos a predicar con mayor fuerza a las personas. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a orar para Santa Cena. Padre, nuestro Señor, santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos salvado del infierno, de eterna perdición. Merecíamos ir al infierno, Señor, pero tú has tenido gran misericordia de nosotros y tú has hecho todo para salvarnos. Señor, sufriste tanto, entregaste tu vida, derramaste toda tu sangre. Por tu sacrificio y tu amor y tu preciosa sangre recibimos la salvación. Ahora nosotros queremos celebrar tu Santa Cena, recordando que tú nos diste tu vida y, Señor, sufriste tanto. Todo tu cuerpo fue quebrado, lastimado, para darnos la vida eterna y perdón eterno y salvación eterna. Gracias, Señor. También derramaste toda tu sangre preciosa para limpiar nuestra maldad y purificar a nosotros, Señor. Así nos hiciste ser hijos santos de Dios. Gracias, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad en el resto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Haznos ser más unidos. Perdónanos, Señor, todos nuestros errores y pecados que cometimos. Señor, perdónanos, límpianos y danos nuevo corazón y tu fuerza para que podamos vivir mejor y servirte, agradarte, Señor. Queremos perdonar a nuestros hermanos y queremos amar a otros hermanos y servirlos. Queremos convivir juntos, Señor. Permite a los hermanos nuevos vivir en tu iglesia
convivir juntos con los hermanos y puedan crecer bien y llevar más frutos, Señor. Hoy es el Día del Padre. Señor, bendice a los padres y permítenos una hermosa comunión, hermosa convivencia con los hermanos, Señor. Gracias por todo. También danos nuevo corazón y tu fuerza para que podamos predicar el Evangelio a nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.